Bienvenido, Fer, qué Venga. gusto que otra vez estés con nosotros, deleitándonos desde la playa de ¿dónde, güey? De Ibiza, eso se ve así como muy oaxaqueño, ¿no? Ese es Oaxaca, Oaxaquita la Bella. Hoy vamos a dar continuidad al asunto del brief, ¿no? Ya hemos venido platicando en distintas sesiones, me parece que el cuarto episodio, después tuvimos el quinto episodio, que también platicamos con Fer de elementos como clave. ¿Por qué Fer? Pues porque Fer ya nos contó que necesita un brief siempre para poder aterrizar lo que hace ahora como director creativo en una agencia aquí en México. Y bueno, lo que queremos hacer en esta sesión, en nuestros próximos 20-25 minutos, vamos a tirar un tema de un producto. Ahorita se nos ocurre cómo sacar el producto y normalmente esto tomaría 2 o 3 sesiones más o incluso pues, más cantidad de sesiones para llegar a la conclusión de qué es la idea que queremos pues plasmar, ¿no? Ya sea en un diseño, ya sea en un video, ya sea en un contenido de cualquier tipo de formato que queramos, ¿no? Entonces, tampoco se vayan, los que nos escuchan no se vayan a ir con la finta de que en 20 minutos ya sacas todo lo que tienes que sacar de un brief porque es completamente irreal. No, es correcto. La intención es hacer un pequeño y breve ejercicio. Evidentemente, para un equipo creativo esto puede ser semanas, meses, en desarrollar una idea que construya a los objetivos que están planteados en el brief. Ahora lo vamos a hacer como un ejercicio. Va a ser un peloteo de ideas así rápido, pero para que tengan una idea de cómo sucede el proceso. Antes, un paréntesis. ¿Fer y yo vamos a jugar el rol de resolver el brief o solo lo va a resolver Fer? Yo voy a ser el cliente, Brief va a Okay. ser, Fer va a hacer lo que le toca y Yelo va a hacer lo que le toca desde la parte estratégica. Ahí les va, yo tengo un producto, es un producto que no ha salido al mercado y es un químico que nos ayuda a que cuando lo echas así en tu oficina, la gente sea mucho más productiva. O sea, lo que hace es que te relaja, ¿no? O sea, todo tu estrés se disminuye, ¿no? Logra regular tu temperatura corporal, logra regular a través del olfato algunas situaciones ahí sensoriales del cuerpo, y entonces yo te garantizo un 15% más de productividad con el simple hecho de que este líquido, a la hora de que lo estés esparciendo en tus instalaciones, pues la gente se vuelva mucho más productiva porque está más enfocada, porque está más relajada, porque está menos estresada, y pues por ende eso va a hacer que la productividad de tu gente pues sea mucho mayor. Hemos medido hasta un 15% de productividad en algunos casos. El precio no es nada barato, al ser un producto pues que solamente lo queremos enfocar a un cierto nicho. El precio por litro es de 125,000 pesos. Sin embargo, te da un rendimiento casi de 6 meses, ¿no? Estamos hablando de que más o menos le estás invirtiendo por ahí 20,000 pesos al mes, más o menos. Pero te garantizo que la productividad va a aumentar, va a mejorar tu ambiente laboral, vas a encontrar pues mucho más, sí, vas a encontrar una oficina como más corporativa, más zen, quisiéramos decirlo, ¿no? A veces nos comparan como inciensos y estas cosas, no tiene nada que ver. Aquí hay una parte química estudiada detrás de este producto. Y también somos una empresa que no queremos cualquier tipo de cliente, ¿no? Nosotros somos una empresa que busca corporativos AAA, por lo tanto, pues nuestro objetivo está en un business to business, y pues básicamente queremos empezar a dar a conocer este producto entre la comunidad empresarial en México, para, bueno, pues tener muchas más lugares, más espacios de productividad en el país, ¿no? Ese es mi producto. Y mi producto se llama Líquido Maravilla. Pues bastante interesante el brief. Justamente estaba escribiendo algún tipo de preguntas que resolviste. Yo te preguntaría desde la parte estratégica, ¿tienes en mente algún presupuesto que te quieras gastar? Mira, la verdad nunca lo hemos hecho, nunca hemos pensado en una estrategia digital. Sin embargo, en outdoors, en algunos puntos muy estratégicos corporativos, hemos colocado con algunos grupos como Grupo Expansión contenido, y pues más o menos nuestra idea es rondar entre los 120 y 150,000 pesos mensuales de pauta. De pauta.
Oye, y por ejemplo, digo, aquí un par de dudas más que me salen es, ¿tienes algún estudio que avale los resultados? O sea, creo que dices que te puedes comprometer a generar un porcentaje en el incremento de... Sí, de hecho tenemos una certificación del Grupo Industrial México, en donde ellos nos ayudan con su aprobación, su certificación, de que dentro de esa cámara pues han tenido productividad ciertas empresas que han utilizado este producto, ¿no? Ok. Hasta este momento, qué cosas, con qué cosas cuentas? ¿Tienes un sitio? Pues la verdad, como somos una empresa que se dedica a vender empresas, no tenemos absolutamente nada. O sea, estamos en ceros, Armando, no tenemos idea. A mí me gustaría saber cuál es el objetivo. O sea, nos estás buscando bajo un objetivo. ¿Qué es lo que quieres conseguir bajo esta estrategia que resuelva en una creatividad? ¿Cuál es tu objetivo? Pues que si más gente, más empresas nos conocen, pues vamos a poder tener mayor cantidad de ventas. Pero también hemos encontrado que la única manera de que las empresas nos conozcan es que otros empleados, donde ya se utiliza ese químico, pues nos recomiendan, y de alguna manera las empresas que escuchan a sus colaboradores, pues nos han buscado para hacer estas implementaciones. El boca a boca, ¿no? Es correcto. Pero es un boca a boca no del cliente, es un boca a boca del consumidor final. B2B. Sí, porque, o sea, lo primero que a mí me gustaría que se dejara como muy claro es saber cuál es el objetivo para el que se va a medir la efectividad de la campaña que se proponga en cualquier medio, ¿no? O sea, tendríamos que revisar qué es lo que más te conviene con base en este objetivo, porque así de primera lo que me dices es que a lo mejor lo que quieres conseguir es awareness, ¿no? O sea, que la gente te conozca como el nuevo producto que te va a ayudar para ese tipo de cosas. Pero sí sería bien importante definirlo, porque si después resultara que este objetivo va a evolucionar a que nos vas a medir con base en ventas que consigas y de eso depende la efectividad de la campaña, pues se construye de manera diferente la creatividad, incluso desde estrategia. Entonces sí sería importante que lo tuviéramos claro. Si vamos hacia awareness, solamente conocimiento. Sí, que ahí, por ejemplo, yo desde la parte estratégica primero empezaría por decir, hay varias cosas que señalaste en tu brief que suenan bastante, que delimitan mucho la estrategia y la creatividad, ¿no? Por ejemplo, dijiste que solo quieres venderle a empresas. Entonces, para empezar, tendríamos que empezar a analizar el target y definir quién es exactamente. Ya sabemos que es alguien que son empresarios, pero muchas veces los empresarios no son quien toma las decisiones de qué cosas comprar para la empresa, ¿no? Por lo cual estamos hablando que son empresarios, pero es un nivel que toma decisiones. Pensando en puntos de contacto, yo te diría que esta campaña correría básicamente digitalmente en LinkedIn, que es el único lugar donde nos podríamos asegurar de llegar a este tipo de personas que toman esas decisiones. Entonces Fer tendría que trabajar en esa plataforma, ¿no? Después creo que habría que darle conocimiento extendido del producto, por lo cual yo sugeriría desarrollar un sitio web en el cual podamos hablar más al respecto de nuestro producto. Tal vez utilizaría también algún tipo de influencers segmentado a este target. Como que empezaría por definir esos puntos de contacto donde podría vivir la estrategia, así de bote pronto, ¿no? Sí, yo coincido con mucho de lo que dice ahorita Yellow. A ver, espérenme, porque crashé aquí con mis anotaciones. Esos silencios que ustedes escuchan son días que pasan, y por eso Yellow decía que son meses, ¿no? Entonces... Sí, no, o sea, porque, no lo digo en broma. Por ejemplo, hay cosas, o sea, como, por ejemplo, el definir bien tu target. O sea, tú dices, quiero venderle a personas que tienen empresas, ¿no? Ah, ok, ¿quiénes son? O sea, llegar exactamente a definir quién es esa persona puede darnos un paso atrás y replantearnos de, ok, a lo mejor no son empresarios, a lo mejor realmente son personas que toman decisiones dentro del grupo de rendimiento, y a lo mejor es el cuate de finanzas el que tiene que tomar la decisión. O el de recursos humanos, ¿no? O sea, al final del día, dentro de este brief que nos daba el cliente que ya se fue, ¿no? Era entender que el objetivo para el cliente era muy puntual, y Fernando nos hizo clarificarlo, porque el cliente nunca nos dijo qué esperaba de la campaña, ¿no? O qué esperaba de esto. Entonces, al final lo que espera es que tenga mayor conocimiento, porque él dice, el cliente dice,
que si más empleados conocen el producto, han visto que esos mismos empleados, a través de otra empresa, de otros empleados, o otros empleados de otra empresa, pues orillan a que se consuma o que se compre este producto. Entonces, sí, en realidad ni siquiera tendría que ver con conversiones, ¿no? Más bien tendría que ver, yo lo vería así, con vender. A quien le vamos a vender va a ser al consumidor final, ni siquiera tendría que ser al de recursos humanos. Hablando desde el punto de vista de comunicación. No, es que eso que comenta Héctor se me hace como interesante, porque tienes razón en decir, bueno, yo voy a introducirme en una red social profesional como lo que es LinkedIn, y tiene todo el sentido, ¿no? A lo mejor ahí es empresarial, pero también lo que está diciendo Héctor es algo que está bien interesante porque se vuelve algo aspiracional, que no, y yo no creo que, sí, o sea, no le vas a vender a ellos, porque creo que eso no es que esté mal, pero sí lo que se puede entender de eso está erróneo, es venderles la idea de que en su lugar de trabajo pueden vivir estas experiencias y no es algo que sea ajeno, ¿no? Entonces es justo empezar a digerir esta necesidad del cliente, y me gusta mucho cómo lo planteó Héctor, porque creo que muchos clientes llegan con Héctor con los datos que ellos consideran que funcionan para que nosotros como estrategas y como creativos podamos bajar la campaña, pero justo ese es el rol de nosotros, ¿no? Empezar a digerir esos pocos o muchos datos o información que tenga el cliente y empezar a abrir el espectro y ver qué más se necesita. A lo que iba con esto, y perdón que me desvíe tantito, pero no es algo que no suceda, ¿no? Y por ejemplo, Google ha vendido y ya tiene una estrategia de posicionarse como un excelente lugar aspiracional al que todos los trabajadores promedios queremos vivir esa experiencia de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa y cómo permea en las demás empresas, ¿no? En empresas que quieren ser un poquito más relevantes a través de esta cultura corporativa, empiezan a adoptar cosas, ¿no? Que vienen de un corporativo enorme como es Google, ¿no? Entonces, es venderle la idea a las personas. Entonces, siento que ahí está esa dualidad interesante entre lo que dice Héctor y lo que dice Yellow. Por una parte, sí tienes... perdón, dale, Yellow. No, pero construyendo esto, o sea, esto que pasa es interesante porque dentro de la estrategia hay que construir diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, el cliente normalmente lo que quiere son ventas, evidentemente de eso vive su negocio, ¿no? Entonces, la parte de awareness creo que la podemos construir llegando al consumidor final y creando esta imagen del producto, poniéndolo en top of mind. Porque aparte pero creo que necesitamos, perdón que te interrumpa, creo que necesitamos las dos cosas. Por un lado, crear ese contenido que va dirigido a ese usuario final, pero por el otro lado también ese perfil empresarial que toma decisiones que aún a lo mejor no está definido al 100. Perdón, Héctor. Es que aquí hay un punto importante cuando dijiste lo de, o sea, si no es una sustancia ilegal, ¿no? Y decías, oye, tienes algún estudio, tienes algo que demuestre. Creo que también a la par habría que entender cómo el consumidor, en este caso, ya no es el empleado, ¿no? Sino ahora sí podría ser la empresa, garantiza para aquellas que les interese, pues mantener la salud del personal sin meter ahí algo raro, ¿no? Pero también yo no perdería de vista el decir, bueno, esas certificaciones o esa información de la FDA o etcétera que tienes, pudiera ser el fundamento de venta para venderle a la empresa y entonces al consumidor final utilizar el método de productividad o utilizar el método de decir, güey, si estás mucho más tranquilo en tu trabajo si tu compañía invierte en esto, para que entonces cuando el consumidor o el empleado llegue y diga, ¿por qué no metemos esto?, la compañía diga, ok, hace sentido porque cumple con los requerimientos o las normas o lo que se necesita en términos de salud y en términos legales, ¿no? Porque creo que son dos juegos, o sea, yo sí vería dos comunicaciones completamente diferentes. Sí, por ejemplo, se me ocurrió otra idea, ¿qué pasaría? Digo, salen muchas ideas, ¿no? ¿Qué pasaría si en las oficinas hacemos un badge y lo pegamos, ¿no? De que en esta oficina se vive un ambiente. O sea, creo que se pueden desarrollar varias cosas donde el usuario final puede ir identificando como esa comunicación, ¿no, Fer? Ok. A ver, entonces, aterrizando ideas. Punto número 1, sí o sí necesitamos una página web, o sea, eso es forzosamente y debería estar enfocada en dos caminos, el que le hable a la empresa y el que le hable al que lo consume, ¿no? O sea, yo incluso a lo mejor hasta lo jugaría al revés, ¿no?
al empleado le hablaría desde la parte salud, desde la parte de certificación, desde la parte de quédate tranquilo, o sea, esto que estás oliendo no te va a afectar, al contrario, te va a hacer ser más te va a ayudar a regular tu estrés, digámoslo de esa manera. Y en la otra parte de la landing, pues le hablaríamos a las empresas en donde te explicaría términos de números, términos de productividad, términos de ventas, términos de que todo eso que tú estarías invirtiendo, porque es un producto que estás hablando de 200,000 pesos al año, pues va a generarte rendimientos mucho mayores de lo que me estás pagando, ¿no? O sea, yo bajaría ahí esas dos partes. Yo creo que al principio entraba como un poco en conflicto con lo que estabas diciendo en cómo se le debería de vender al usuario que lo disfruta, porque como que también tengo conflicto con decir que lo consume. Justo, bueno, a lo mejor como que exacto. Me quedé mucho con eso de las sustancias y así, entonces como que el usuario que lo disfruta, ¿no? Y por ahí como contabas que al final es justo este peloteo, ¿no? Al que nosotros le llamamos peloteo, de empezar como a tirar cosas con base en lo que el cliente dice, pero creo que al usuario que lo disfruta no debería de ser una información tan técnica, ¿no? Creo que justo se le debería de llegar y manejar todo en un tono de venderle una experiencia en su trabajo, en su lugar de oficina, ¿no? Y incluso ni siquiera me atrevería a decir que hablarles de productividad, ¿no? Porque siento que le quitamos el romanticismo de decir, esto te va a permitir darle todavía más a tu empleador, ¿no? Creo que ahí siento que hasta se va al otro lado así de, no, todavía más, ¿no? Ajá, si todavía esto me van a drogar para que yo dé el máximo todavía, ¿no? Y que incluso se pueda desarrollar un tabulador en el que tú llegues y le digas a las empresas cómo se traduce esa inversión, ¿no? Tienes esta inversión, pero se te retribuye de esta forma, ¿no? Y traduces números, tiempo humano, cómo la productividad, cuánto te deja de dinero. Creo que ahí son números interesantes que le podrían hacer brillar los ojitos a los clientes de nuestro cliente. ¿Puede ser un paréntesis? Dale. Porque al final el brief ni siquiera ha hablado de en dónde, qué artes, qué copies. Seguimos hablando estratégicamente. O sea, creo que ahí es donde a veces la gente o el cliente allá afuera no entiende que el brief es importante para darle validez y darle vida correcta a lo que nos estén encargando. Porque claro, a lo mejor el cliente ya lo que espera es, oye, pero entonces ¿en dónde me anuncio? En Facebook, ¿verdad? Ok, meto en Facebook y hacemos un arte, un diseñito y ahí le ponemos, no esperes más, vuelve más rentable a tu personal con este químico para que se estresen menos, ¿no? Pero me gusta hacer este paréntesis porque al final todo lo que estamos hablando sigue siendo sobre parte estratégica para, pues entonces a la hora de bajar la idea correctamente con la parte de redacción, con la parte de creativa, pues entonces ya sea mucho más efectiva, porque si no, ¿qué sentido tendría no haber escuchado al cliente y pues decir, sí, LinkedIn, perfecto, LinkedIn, sí, hacemos un arte, le metemos 150,000 de pauta y listo? Aquí hay algo súper interesante y, por ejemplo, muchas veces me ha pasado que llegan los clientes con un briefing completo o sin siquiera definir bien su producto y después esperan que tú resuelvas sus dudas, ¿no? Pero llega un punto en donde tú le tienes que decir al cliente, oye, esto que yo te estoy haciendo ya es una consultoría de negocio, porque, o sea, él dice, pero tú eres el experto, dime qué tengo que hacer. Y no, o sea, no tienes bien definido cuál es tu negocio y para que yo te pueda ayudar tienes que entender bien cuál es tu negocio. Entonces hay una línea muy delgada que muchas veces se cruza desde la parte de la agencia en la que al final del día el cliente no sabe cómo traducir su negocio a un brief o a digital o a muchas cosas. Eso es súper importante considerarlo porque la agencia no te va a resolver cómo debe funcionar tu negocio, ¿no? Sí, yo creo que depende mucho el tipo de agencia o la agencia con la que te acerques, el que la agencia pueda ahondar un poco más en esos huecos que tienes, ¿no? Como lo que hicimos ahorita. El brief estuvo como, por decirlo de alguna forma, es demasiado escueto, tenía por ahí demasiadas lagunas y que nosotros
porque con el fin de que este podcast avanzara y que lo hiciéramos interesante, pues empezamos a deducir ciertas cosas, ¿no? Que obviamente después se hace con estudios, con información que sacas de la web, pero sí va a haber agencias, como bien lo dice Yellow, que se van a acotar a lo que tú les estás diciendo y a quien tú supones que es tu público y ya, ¿no? O sea, y si te hacen otro análisis como mucho más profundo de tu marca y sus necesidades, te lo van a cobrar aparte. Es ahí donde tú tienes que tener bien claridad y también saber con qué tipo de agencia te vas a acercar, porque la y verdad... no ser un y cliente tóxico, porque el cliente tóxico podría molestarse por esperar un valor que no le corresponde a la agencia, o olvidémonos de agencias, ¿no? De personas que hacen estrategias allá afuera, que ya hay mucha gente que se dedica a eso, ¿no? Pero pues yo como cliente tóxico, ¿por qué me voy a molestar? Y digo, no, es que no sirve, es malísimo ese güey, o esa persona, o esa empresa, o esa pequeña pyme que se dedica a hacer esto. Pero es que también hay que entender como clientes que tenemos grandes carencias operativas, administrativas, incluso de producto, de precio. O sea, hay 1001 factores que determinan no solo si la campaña es exitosa porque la agencia, la pyme o lo que sea generó la estrategia y la ejecutó y la echó a andar, sino que también atrás hay un proceso que como clientes a veces ni siquiera o sea, volteamos a ver y decimos, ah, pues sí, güey, es que me llegan 500 mensajes en Messenger, pero solo me da tiempo de atender 5 por día. Pues sí, o sea, y eso ya es culpa mía, o sea, que yo te esté mandando muchos mensajes ya no tiene nada que ver con la agencia, tiene que ver con un tema de CRM, con un tema de operación posterior a eso. Y a veces creo que el cliente no entiende esa delgada diferencia entre esto me toca a mí y esto le toca a la agencia, ¿no? Sí, esperan que la campaña genere resultados inmediatos, ¿no? Si tú no estás abierto a poder a que te digan que incluso a lo mejor la forma en la que estás viendo tu negocio y sus diferentes vertientes están mal enfocadas, pues evidentemente la agencia no va a perder más tiempo. Si tú solamente los contrataste para hacer creatividad bajo estos lineamientos, pues lo van a hacer, ¿no? Porque saben que tú no te prestas a escuchar estas sugerencias. Entonces, yo creo que también ahí depende mucho. Y pasa mucho con los clientes, ahora sí ya prometo terminar el comentario, que los clientes creen saber perfectamente, o sea, tú cuando creas un producto o un servicio, lo piensas y lo destinas a alguien, ¿no? Y tú defines a esa persona compradora que va a tomar tu servicio o producto. Pero tú lo defines de acuerdo a un proceso de pensamiento que después se puede comprobar que no es cierto. O sea, tú pensaste tu producto para X persona y al final quizá quien lo compra no es quien tú pensabas. Entonces, como no estás dirigiendo bien el producto o servicio, evidentemente tus ventas no se están reflejando como tú lo pensabas. Y es un error que después de que estás detectando esa área de oportunidad, vayas y busques a una agencia que quieres que trabaje comunicación pensando en la misma persona. Es Pero ahí te voy a donde decir la algo, Fer, agencia... es que está bien difícil saber quién es tu cliente cuando, o sea, cuando ustedes llegaron conmigo en su momento, hace unos años, me preguntaban, ¿es que quién es tu cliente? La realidad es que no lo sé, no lo sabía. Porque está bien, o sea, es una pregunta muy interesante. ¿Quién es tu cliente? A lo mejor yo pienso que mi producto es para una empresa y resulta que el que nos dio el brief, pues no tiene idea porque el que termina dando la decisión de la compra no es la empresa, es el empleado, que es el que está pidiendo el producto porque ha escuchado en otros lados que se vuelve más productiva la persona, ¿no? Entonces, es una pregunta bien delicada no es nada fácil contestar esa pregunta, Fer. Sí, no es fácil. Incluso va a haber marcas bueno, aquí con Héctor, ¿no? Ya viéndolo a un tema real, pues sector, bueno, trabajamos en una de relojes, ¿no? Y tiene su catálogo de productos es muy amplio. Y ahí cuando tú tienes tan diversificado tus productos, es muy difícil porque es probable que tengas diferentes perfiles de comprador, porque va a depender de los tipos y las variedades de productos que tengas, su precio, por ejemplo, también. Y entonces ahí o sea, se amplía demasiado a quién le tienes que hablar, ¿no? Es muy complicado. Por eso creo que siempre, y esto me atrevo a decirlo de deducción, que cuando viendo Shark Tank y esas cosas, cuando llegan los emprendedores con ellos y les dicen,
dicen, es que tengo un catálogo, o sea, estoy empezando y tengo 20,000 productos en mi catálogo, o sea, eso se espanta. Por lo mismo de que el espectro es demasiado amplio. Primero deberías de enfocarte en uno, ver que despegue, la comunicación que sea demasiado asertiva, y después ya empiezas a introducir más cosas, ¿no? Yo creo que, bueno, ese es un tip que yo siento que por ahí va, ¿no? Y que sí va a ser muy complicada tu comunicación si tu catálogo también es demasiado disperso. Y algo también importante es que cuando vas descubriendo más a quién le estás vendiendo realmente, puedes obtener un feedback que te ayude a mejorar tu producto o crear otros productos. Entonces creo que la información siempre tiene muchísimo valor y es de suma importancia obtener datos, ¿no? Las campañas de publicidad hoy en día generan datos que te retroalimentan y te hacen conocer más a tus compradores. Entonces, coincido. Hay muchas cosas ahí que son interesantes. Seguíamos desde la parte estratégica con el brief, pero posteriormente al brief, una vez que ya determinamos estratégicamente cuáles son los mejores canales de comunicación, tendríamos que irnos con la parte de copy o con la parte de creativa, ¿no? Creativa. En donde en este caso Fer a veces genera esta dualidad de funciones y entonces ya con la parte estratégica enfocado, podríamos decir algo así y por favor si pueden ir ayudándome a complementar, ¿no? Fer, necesitamos tirar una campaña para una empresa que se dedica a mejorar la calidad laboral de las personas en las empresas. Este producto está enfocado 100% en el empleado. ¿Por qué? Porque al final del día es la persona que vive la experiencia de poder estar más tranquilo. Sabemos que es un producto caro, pero que ellos tienen que ser los influencers internamente en su compañía para solicitar este producto. Entonces, creemos que lo mejor es subir a través de influencers contenido con personajes que hacen sátiras a las partes godines, en donde pues de alguna manera ellos podrían compartir el sentir de este producto. Tenemos un presupuesto para más o menos de lo que queremos, 10 influencers, y de ahí queremos bajar 10 tipos de creatividades para cada uno de esos influencers durante un mes, y el entregable que estaríamos dándole al cliente es mero alcance de cada uno de los influencers, ¿no? Ese sería el objetivo. Pues es que creo que te adelantaste, o sea, creo que fue muy bueno cómo lo resumiste, cómo lo bajaste, y creo que de ahí te traicionó un poco, pues ya la experiencia que tienes en ¡No me digas eso! Porque, o sea, creo que justo abarcaste incluso lo que te podía decir, ¿no? O sea, ya una vez que entiendes y que sabes a quién le tienes que hablar y que sabes que a lo mejor vas a construir a través de personas que son quienes lo van a disfrutar y esto va a dar esa reputación o esa fama, ¿no? Le va a construir lo que todas las personas van a querer y que los dueños van a querer que sus empleados tengan. Entonces piensas en dónde, ok, ya tengo definido que le tengo que hablar a los que lo van a disfrutar y en algún punto también voy a permear y le voy a hablar a los que lo van a comprar, ¿no? Entonces, ¿dónde están esas personas? Y lo dijiste tú en un resumen muy, muy bueno. Ok, lo voy a hacer, no sé, a través de TikTok, ¿no? O le voy a llegar a las masas ahí y voy a buscar como creativo lo que está en tendencia. Lo importante es que el mensaje les llegue de forma que ellos lo dirijan, lo digieran correctamente. Entonces, pues sí, o sea, ya como para no profundizar más, tú ubicas el mensaje a través de las personas para que sea relevante y entonces ellos van a traducirlo, le van a dar este peso y estas ganas de tener este producto en su empresa y entonces sí le puedes llegar con el otro lado, las personas de compras de las diferentes empresas, porque yo no creo que le hables a emprendedores por el precio del producto, creo que le estarías hablando a una empresa más grande que tiene un departamento de compras, que entonces al ser ya relevante tu producto para sus empleados, ellos van a empezar a considerarlo como parte de cosas que deberían de implementar. Entonces, no creo que pueda agregar más dentro de lo primero que bajaste como ejecución, y sí es bajar videos a través de influencers, una buena selección de influencers para saber a quién le voy a hablar, bajar por ahí unos guioncitos para saber qué es lo que tienen que decir del producto, tampoco para justo no llevarlo por algo que sea falso, y después una comunicación muchísimo más corporativa y seria para las personas que tienen que tomar la decisión de compra. De acuerdo. Ahora, ya tú como responsable de la parte creativa, absorbes esa información
y ves qué guión hay que bajar, si tenemos que meter algún tipo de chistorete, o si va a ser un guión sumamente dirigido, va a ser solamente unos bullets, ¿no? Para poder hacer como una especie de brochure general y que tú ya la parte creativa tendrías que fumarte de lo que sea necesario para regresar ahora con quienes deberían de hacer la ejecución, y en este caso los influencers, o si no, pudieran ser los diseñadores de arte, o pudieran ser los productores del video, el director del video, de la producción que queramos levantar, o del podcast, es decir, tú ya vas a darle dirección desde la parte creativa a quien tiene que ejecutar la parte creativa. Perdón que me debraye, pero a lo mejor se me ocurría que debería de ser una campaña que ni siquiera hable de la marca, o sea, tratar de construir la sensación de trabajar en ambientes que tengan ese mood, ¿sabes? O sea, sonará muy loco de pronto plantearle al cliente de tienes que hacer una campaña donde tu marca no salga, ¿no? Ahora viene el trabajo, ¿no? De decir con el cliente, oye, güey, es una buena idea, creemos que es una buena idea, pero bueno, es esa relación amor-odio que se va dando entre el que hace estas ejecuciones, planea estas ejecuciones, y pues el cliente que espera un resultado. Pero lo hemos dicho desde el primer episodio, Yellow, si te atreves a contratar a alguien, ya sea dentro de tu empresa, ya sea a través de alguna otra empresa, a través de una agencia, pues déjalo fluir. Tampoco quieras ser un experto todólogo, ¿no, mi Fer? Sí. Donde pues no dejas trabajar a quien contratas, o sea, dale vuelta, y si eso significa que hay que darle chance a Armando para que no mencionen a la marca, pues también creo que hay que aprender a confiar un poco, ¿no? Digo, y la contraparte sería que pues, la marca en teoría debe conocer muy bien su producto, muy bien su mercado, y entendería cuáles son los límites de esas ideas, pero es mi conclusión. Bueno, pues mi conclusión sería, yo creo que aquí se terminó como de puntualizar mucho la importancia del brief. El brief va a ser todo lo que tú sepas de a quién le quieres hablar y de tu negocio, se lo tienes que dar a esas personas profesionales o esas personas expertas. También tener muy en cuenta si vas a trabajar primero la estrategia, o si tú consideras que ya tienes como muy bien definida la parte estratégica y te vas a ir directamente a la creatividad, pero sí, ¿no? O sea, bajo esa advertencia de que sí necesitas, o sea, estar como abierto a lo que el profesional también te responda de tu brief. Entonces el brief va a dejar claro hacia dónde tiene que ir, pero aún así se puede retroalimentar con la experiencia de los estrategas y de los creativos. Me gustó mucho este episodio del podcast, siento que se dijeron muchas cosas, espero que también a los que nos estén escuchando les haya gustado, y no sé, nada más, me quedaron como mucha emoción, o sea, muchas ganas de compartir más cosas, pero seguro habrá más episodios en los que podemos compartir más y ahondar más en ciertos detalles, pero pues nada, estuvo muy bueno. Yo lo resumiría en una sola frase, o sea, creo que si quieres tener una buena creatividad, necesitas tener una buena estrategia detrás. Eso es como mi resumen, ¿no? Ok, muy bien. Fue muy romántico, fue muy romántico, sí. Muy bien. Bambi. Pues mil gracias por escucharnos, mi Fer. Siempre es un orgasmo escuchar todas y cada una de las vocablos que sacas de tu hermoso y bellísimo rostro. Un placer para mí también siempre compartir espacio con ustedes, amigos. Después del rush laboral, sí está padre darnos este espacio. Y mi Yellow, como siempre, es un también orgasmo. A ti no escucharte, verte, güey. Es que... Hizo ahí un guiñito muy chistoso. ¿Qué pasó? Como que sí le llegaron tus palabras. No, hombre, o sea, se puso... Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Cuídense mucho, bye.